Hola, buenos días. Recibe la gracia y la misericordia de Dios y gózate en este día que hizo el Señor. La palabra de hoy te dice: el uso de los dones de Dios. Todos los hombres poseen dones especiales, otorgados por el Padre desde lo alto, y tú no eres la excepción. Sin embargo, tu don no es garantía de éxito. Debe ser cultivado y nutrido. De lo contrario, quedará sin utilizarse y el don que Dios te ha dado será desperdiciado. Hoy, hazte la promesa de que buscarás con diligencia descubrir los talentos que Dios te ha concedido. Luego, nutre esos talentos y hazlos crecer. Finalmente, haz el voto de compartir tus dones con el mundo mientras Dios te conceda la fuerza para hacerlo. Después de todo, la mejor manera de decir gracias por los dones de Dios es utilizarlos. Cuando Dios corona nuestros méritos, no está coronando otra cosa que sus propios dones. Dios sigue el proceso de dispensar dones y utiliza a personas comunes como nosotros para desarrollar esos dones en otras personas. El Dios Todopoderoso nos creó, nos redimió, nos llamó y nos dotó de dones, habilidades y percepciones. Menospreciar el don es insultar al dador. Existe una sensación única de plenitud que surge cuando ponemos nuestros dones a disposición de Dios y le pedimos que los potencie de manera sobrenatural, para luego dar un paso atrás y observar lo que Él hace. Esto puede marcar la diferencia entre simplemente existir en blanco y negro y vivir una vida a todo color, con un brillo resplandeciente. Reflexione en esta palabra de Dios. Cada uno de ustedes debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Nos dice su palabra en 1 de Pedro 4:10. Dios es paciente y generoso, aún con nuestros enemigos, pues a veces intenta lidiar con ellos y hacer que se arrepientan. Por eso nos enseña a perdonarlos y a orar por ellos. Pero llega un momento en que se levanta y dice: basta, y dispersa a nuestros enemigos. El salmista David tenía una fe sólida en que Dios lo libraría de sus enemigos y no se avergonzó en pedirle que los tratara con dureza. Debemos recordar que bajo el antiguo pacto, la norma era la mentalidad de ojo por ojo. Vean Levítico 24:20. Y David oró lo que podía considerarse oración dura sobre el trato de Dios con sus enemigos. Oraciones que no se recomiendan o no son apropiadas bajo el nuevo pacto. Vean Mateo 5:38-42. David oró para que Dios dispersara a sus enemigos como humo y los dejara perecer. Pero Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Vean Mateo 5:44. Cuando lo hacemos, Dios lidia con ellos si no lo escuchan, pero nuestras oraciones le dan la oportunidad de obrar en sus vidas, con la esperanza de guiarlos hacia la verdad y entregar su vida a Él. Lo importante a recordar aquí es que Dios siempre nos libra de nuestros enemigos en el momento adecuado. Nuestro trabajo, mientras tanto, es no dejar de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Reflexione en esta palabra de Dios. Levántese Dios, sea esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impios delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y soltarán de alegría. Nos dice su palabra en el Salmo 68, 1-3. Todos enfrentamos tormentas en la vida algunas veces. Si lo piensa, la mejor manera de estar seguro durante una tormenta natural es refugiarse. Si no busca refugio, la tormenta puede hacerle daño. Bueno, lo mismo ocurre en el plano espiritual. La palabra de Dios nos da instrucciones sobre cómo refugiarnos cuando enfrentamos las tormentas espirituales de la vida.
El primer lugar al que debe correr cuando una tormenta golpee su vida es el lugar secreto del Altísimo, la presencia de Dios. El lugar secreto del Altísimo es su presencia y entramos en él por la fe cuando pasamos tiempo con él. A medida que estudia regularmente la palabra de Dios y lo invita a todas las áreas de su vida, usted está desarrollando disciplinas espirituales que son más fuertes que cualquier tormenta que pueda enfrentar. Cuando practica estos hábitos, construye muros espirituales de protección a su alrededor en Cristo. Reflexione en esta palabra de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Nos dice su palabra en el Salmo 91:1. Siga profundizando en Salmos 46:1 al 5 y Salmo 61:4. El pensamiento del día. No se preocupe o se asuste cuando se enfrente a las tormentas de la vida. Jesús está con usted y le hablará a su tormenta y hará que los vientos y las olas se calmen en el momento preciso. Oremos juntos. Amado Señor, permíteme utilizar mis dones y ayúdame a que otros descubran los suyos. Tus dones son invaluables y eternos. Que nosotros, tus hijos, los utilicemos para la gloria de tu reino, hoy y para siempre. Padre, sé que te levantarás y dispersarás a mis enemigos si no te escuchan, pero oro para que lleguen a conocer la verdad y entreguen su vida a ti. En tu bendito nombre, Jesús, que así sea. Amén.